Bueno, buenas tardes a todas, a todos y muchas gracias por asistir. Em, Gracias a las asistentes, los asistentes que estáis aquí en la sala y también a las que estáis online. Y bueno, pues quizá empiezo por dar los agradecimientos a los estudiantes que asisten hoy a este encuentro, a los estudiantes del Máster en Conservación del Patrimonio, y también a todos los estudiantes del proyecto de innovación docente que están hoy apoyando las tareas de esta sesión. Y, por supuesto, a todas las personas del equipo que han colaborado en la difusión del encuentro, a Susana Muñoz, a Elisa María Díaz González, al decanato de la facultad y también a Lucía Moreno, que ha estado con los temas de diseño. Por supuesto, a Paula, que ahora la voy a presentar, pero bueno, pues por todas las tareas que he estado desarrollando. Bueno, como sabéis, estamos dentro de un marco de encuentros que se desarrollan dentro del proyecto de innovación y mejora de la calidad docente que hemos presentado en la convocatoria 2022-2023, que se titula Entre artistas y restauradoras, nuevos formatos de interacción e intercambio de conocimiento, y que integra a 30 personas de distintas universidades. Son tanto estudiantes de grado, de posgrado, de doctorado, de aquí, de la Universidad Complutense de Madrid, como de la Universidad de La Laguna, de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Universidad Antonio de Nebrija. No he incluido los profesores y profesoras también, que también forman parte de este proyecto de innovación docente, en el que, como veis, pues tenemos como distintos niveles, ¿no?, de personas involucradas, pero todas trabajando con un carácter, siempre con una metodología horizontal para generar pues confluencias, diálogos y búsqueda de sinergias entre distintas maneras de entender la conservación del arte actual, ¿no? A lo largo de este año hemos desarrollado 3 encuentros. El primero, titulado Ciudad, Manifiesto y Materia, sobre cuestiones de conservación en estos espacios de interacción y de representación. El segundo fue sobre el libro de artista como soporte y objeto de conservación, soporte de experiencias y objeto de conservación. Y el tercero es este, que bueno, pues es sobre la experiencia y la conservación del media art, y que pues me producen especial interés, ¿no? Porque pues tienen, quizá de todos los que venimos desarrollando a lo largo de estos años, pues es el que más tiene que ver con mi área de investigación. Entonces, pues me encuentro, la verdad, hoy muy feliz de tener a estas y a estos invitados aquí en este encuentro. No quiero acaparar mucho más sitio porque creo que bueno, pues lo fundamental es presentar a Paula y que ella enmarque cuál va a ser el encuentro, pero simplemente señalar que el territorio del Media Art, como sabéis, pues genera un campo de reflexión bastante amplio y que nos lleva a pensar, ¿no?, sobre cuál es nuestra responsabilidad en este territorio, cada cual desde su perspectiva, ¿no? Eh, y creo que no solamente en lo relativo a las dimensiones materiales, sino también a las dimensiones inmateriales, ¿no? O a esa parte del patrimonio intangible que, bueno, pues cuando estamos hablando de arte digital y de nuevos medios tiene mucha importancia. Y, mm, y sin más, pues voy a presentar a Paula, que es Paula Fernández Valdés, es graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Es también máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia, y en la actualidad está ya terminando su doctorado en arte en producción e investigación con un contrato predoctoral para la formación de personal investigador, un FPI, en esta misma universidad. Forma parte del proyecto MICIU del I+D+I ESG, y su investigación se centra en la preservación del arte tecnológico y los derechos de autor. Actualmente ya se encuentra, como he dicho, pues terminando ya su investigación doctoral, que específicamente tiene que ver con los archivos participativos y la preservación del videoarte a través de la difusión en red. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos, y espero que disfrutéis mucho del encuentro. Gracias. Espera, es que hay que gestionar todas estas cosas de las presentaciones. Bueno, yo voy a ir abriendo mi presentación y mientras tanto digo unas breves palabras, muy breves. Bueno, yo creo que primero, gracias Esther, eso es lo que deberíamos hacer todos, darte gracias a ti porque has sabido encontrar o hacer una comunidad también aquí en la Complutense, que yo cuando estudiaba aquí ya me empezaba a parecer necesaria.
y creo que no es fácil unir a tanta gente tan diferente y es muy interesante poder contar con un encuentro como este en el que tenemos muchísimos puntos de vista, ¿no? Punto de vista universitario, punto de vista institucional con Regina, el punto de vista del artista del gran estudio y de la parte técnica que nos va a dar Diego, también el punto de vista de Ricardo, que nos va a dar su propio punto de vista como creador, y por último, otra universidad desde un punto de vista diferente, como Nieves, que va a gestionar la mesa redonda. Todos estos puntos de vista, al final, todos estamos interesados en esta cuestión de la conservación de este arte actual, necesario para el futuro, y que, como bien decía Diego cuando estábamos comiendo, resuelve diferentes narrativas, ¿no?, interesantes y que aporta a la sociedad unas cuestiones que a todos nos interesan. Así que, bueno, yo voy a hacer una presentación. Déjame poner aquí el Teams para poder ir admitiendo a la gente, porque si no, se van a quedar fuera. Vale, yo creo que, a ver, aquí hay una persona esperando. ¿O no? Vale, pues nada, ya está. Y yo voy a hacer una presentación, un poco contextualizar la situación de la conservación de nuevos medios y de la investigación que se ha hecho en los últimos años. Lo primero que quería decir antes de empezar, y que yo creo que todos estaremos muy de acuerdo, es en la cuestión de cómo hemos llamado este encuentro, ¿no? Era muy difícil elegir un nombre. Se está viendo, ¿no? Sí. Era muy difícil elegir un nombre que poníamos, lo discutíamos Esther y yo esta semana. Hemos puesto Media Art, pero luego hay una presentación que se llama Nuevos Medios, otra presentación que se llama Arte Tecnológico, o en muchos de la bibliografía y de la investigación encontramos nombres muy diversos para, voy a decir lo mismo muy entre comillas, ¿no? Porque no es especialmente lo mismo, pero todos tenemos que encontrar un entendimiento de la terminología que resulta muy difícil, no solo para decidir qué palabra elegimos, sino también por una cuestión idiomática, ¿no? Tenemos el problema de que casi toda la bibliografía de nuestra área está escrita en inglés, los términos no siempre se trasladan o se traducen de la forma más adecuada al castellano o de la forma que más nos gustaría. Así que yo he querido empezar mi presentación con este gráfico que siempre cita Lino García Morales en sus libros, que es el gráfico de la izquierda. Este gráfico es de un artista, Fluxus. Como bien sabréis, Fluxus fue un movimiento súper relevante en el desarrollo del arte procesual y también en el desarrollo del arte de los nuevos medios, o que es lo que llamamos nuevos medios, media. Voy a utilizar cualquier palabra en cualquier momento, así que no me vigiléis, ¿vale? No va a haber rigor lingüístico en esta presentación. El artista Dick Higgins presentó este gráfico de lo que él llamó las manifestaciones intermedia, que como veis después muchos artistas han trabajado en torno a él y han añadido sus propios círculos, ¿no? Teatro, danza, etc. A mí me gustó mucho este gráfico y creo que refleja perfectamente la complejidad de los objetos o de los ítems a los que nos enfrentamos en la conservación de este tipo de obras multimedia, nuevos medios, medios intermedios, lo que sea, ¿no? Esta investigación que yo voy a presentar la realicé el año pasado durante una estancia de investigación doctoral en la plataforma Lima. Lima, aquí tenéis su página web y sus redes sociales. Lima Platform for Media Art, para los que no lo conozcáis, es una institución que se remonta a los años 70. Inicialmente era lo que se llamó Galería Montevideo, que fue una de las primeras galerías especializadas en videoarte en Europa, y después fue evolucionando. Fueron coleccionando las obras, dando soporte a artistas, empezando a favorecer exposiciones en grandes museos, y se ha convertido en los últimos años en una institución de referencia en relación con la conservación de obras intermedia, nuevos medios, ¿no? Dentro de esta institución, Lima participa siempre activamente en proyectos que tienen una duración corta, 2 o 3 años, y que son proyectos colaborativos de innovación, sobre todo siempre a nivel, bueno, tanto nacional, dentro de todas las organizaciones de Holanda, como a nivel internacional. Cuando yo estaba allí, uno de los proyectos que estaba en marcha era el proyecto que tenéis arriba, Infraestructuras colaborativas para el acceso sostenible al arte digital. Y en este proyecto lo que se buscaba era, había por un lado una investigación de casos de estudio concretos, y por otro lado se buscaba generar estructuras colaborativas que ayudasen a la difusión de este tipo de obras a la vez que a su preservación. Entonces, antes de empezar el proyecto, pues los responsables de la institución me dijeron: oye, hay que hacer una investigación porque trabajar sobre algo que se ha trabajado ya es un desperdicio de recursos y va en contra de la sostenibilidad que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una investigación sobre qué se ha investigado en los últimos 30 o 40 años, cuáles han sido las necesidades, cuáles han sido las respuestas
y sobre todo qué de toda esta investigación se ha llevado a cabo de forma efectiva en las instituciones participantes y no participantes para ver cuáles son las verdaderas necesidades ahora mismo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esta investigación se ha hecho desde el punto de vista de la conservación de nuevos medios en Holanda, con lo cual es probablemente diferente de la que hubiera realizado si lo hubiera realizado aquí, porque como, bueno, algunos de nosotros ya sabemos, ¿no? El nivel tanto de concienciación como de especialización es muy diferente y relativamente irregular entre países europeos y, por supuesto, fuera de Europa ya no me voy a referir porque desconozco completamente el ámbito, eso queda para una investigación futura. Estos fueron todos los proyectos que se seleccionaron. En total seleccionamos 25 proyectos. En principio seleccionamos proyectos frente a publicaciones o conferencias porque los proyectos se hace más ejercicio colectivo, se transfieren los conocimientos de formas más diversas que simplemente en un congreso de 2 días o en una publicación. Se seleccionaron proyectos de las 3 últimas décadas, que hemos dividido además en el recorrido que vamos a hacer también por décadas, y participaban una amplia variedad de instituciones con una visión más amplia de los problemas y soluciones propuestas, ¿no? La selección de proyectos no son, por supuesto, todos los proyectos que se han hecho en conservación de nuevos medios, hay muchos más, bueno, no sé si muchos más, pero alguno más habrá. Se seleccionaron sobre todo por su relevancia, pero también por la accesibilidad a la información. Tener en cuenta que muchos de estos proyectos, la mayoría se escribieron en inglés, con lo cual podíamos acceder a la información. Muchos de ellos, o al menos la mitad, las actas estaban aún obtenibles, ¿no? Accesibles en Internet, lo cual facilitaba mucho la labor. Y al final, en estos 25 proyectos participaban un número bastante representativo de instituciones, 109 instituciones, pero solamente 14 países, bastante limitado, ¿no? Después de leer todas las actas, todas las investigaciones que había accesibles de todos estos proyectos, pudimos sacar algunos datos concretos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los proyectos, la mayoría de los objetivos se desarrollaban a través de cuestiones compartidas, que son las que hemos puesto aquí a la izquierda. Las preguntas más principales eran, primero, ¿cuál es el papel del conservador en este tipo de colecciones? Porque no es el mismo en una colección de nuevos medios o en una colección audiovisual o en una colección de instalaciones que el que tenemos en una colección de pintura o en un archivo documental, ¿no? La segunda preocupación más mayoritaria era cómo aplicar los conceptos éticos como la autenticidad o la originalidad a este tipo de obras que son tan diferentes. También cómo tener en cuenta la relación entre la obra de arte y el público y cómo trabajar adecuadamente con la interactividad. Y por último, y esta era una preocupación específica de los proyectos, sobre todo de 2010 en adelante, cómo mejorar el acceso a las obras de arte digital y qué tipo de acceso podemos proveer al público y cuál no. El público destinatario de los proyectos también se investigó o se tuvo en cuenta y sobre todo quedó claro que se trataba en general de aportar soluciones a muchas partes interesadas de la comunidad, o sea, era un esfuerzo claramente interdisciplinario. En estos proyectos participaban tanto comisarios como historiadores, como conservadores, como científicos, como artistas, en general en casi todos. No siempre es perfecto, pero en casi todos. Precisamente la participación de los artistas era continua desde los primeros proyectos de los años 90, sobre todo en relación a las concepciones de la variabilidad y a la limitación de los cambios en las obras. Bueno, ahora vienen una serie de gráficos muy coloridos, muy difíciles de leer porque como la variedad de datos era tan grande que los gráficos tendrían que ser muy grandes para que pudiéramos leer pues, todos esos huecos que quedan en blanco entre medias, ¿no? Pero es importante, creo, para ver claramente que en los proyectos seleccionados participaban una gran variedad de instituciones, en general países europeos, Estados Unidos y Canadá. Y un dato curioso es que no había muchos proyectos que conectaran ambos ámbitos, o se generaban dentro de Europa o se generaban en Estados Unidos, pero no había en general conexión entre esos dos bloques, ¿no? Por supuesto, todos los proyectos seleccionados pertenecen tristemente a países occidentales. Yo quise añadir proyectos de otros lugares, pero la información no era tan accesible y tampoco las concepciones y las tradiciones teóricas son muy diferentes, con lo cual hacía un poco difícil la comparativa y en general pues se decidió dejar de lado en este momento. Bueno, aquí destacar que aparecen, por ejemplo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 0,7 participación de los proyectos. Creo que entre todas las instituciones era una de las pocas instituciones españolas que aparece en los proyectos, sobre todo por Inside Installations. Como vendía diciendo, pues dentro de Europa sobre todo se analizaron proyectos de Holanda, porque eran los que más accesibilidad teníamos.
pero también proyectos de Alemania, el ZKM ha sido un centro súper importante, instituciones en Bélgica, incluso países más pequeños como la República Checa o Suiza aparecían representados en estos proyectos. El tipo de instituciones también era bastante variado, pero destacar que la mayor parte de instituciones eran públicas, de carácter público, tanto museos como otro tipo de instituciones públicas gubernamentales que no sean museos, archivos, etc. La presencia de las universidades también era relativamente destacable, un 15% del total de participantes eran universidades públicas y solamente había un caso o dos de universidades privadas en Canadá o en Estados Unidos, que como ya sabemos pues es lo más típico ahí en el sistema educativo, así que tampoco es que nos dijera mucho este dato. Se analizó también la metodología de los proyectos y, curiosamente, la mayor parte de ellos se basaban en estudio de casos concretos, porque al participar, sobre todo, instituciones museísticas o colecciones gubernamentales, se buscaban soluciones concretas a sus piezas y, por tanto, el caso de las partes de los casos de estudios era muy importante dentro de todos los proyectos y se utilizaba como excusa o como contexto para desarrollar las estrategias tanto teóricas como prácticas de conservación. De entre los casos de estudio estudiados, había 97 artistas diferentes, con bastante variedad tanto en género como en edad y nacionalidad. Bueno, aparecen aquí grandes artistas, ¿no? Nan Hoover, Budi Basulka y Stina Basulka, Nam June Paik, pioneros y también artistas más contemporáneos, ¿no? La mayor parte de las obras estudiadas en estos proyectos se había generado entre los años 90 y los años 2000. Esto es sobre todo, o sea, no quiere decir que las otras tipologías artísticas no se estudiasen, porque el videoarte, por ejemplo, la mayor parte de las obras de vídeo son de los 60 y 70. Se hicieron proyectos muy concretos de digitalización de vídeo, de grandes colecciones de vídeo, de miles de obras, pero no se estudiaron ninguna o casi ninguna obra de vídeo concreta como caso de estudio, pero por supuesto esto no significa que dentro de los proyectos no se atendiese a este tipo de necesidades, ¿no? Una cosa curiosa y que yo creo que nos trae un poco a esta discusión sobre qué tipo de obras de arte existen o qué entra dentro de los nuevos medios, ¿no? Era la terminología que se utilizaba para los casos de estudio. Porque como podéis ver aquí, está separado instalación, videoinstalación, audioinstalación, instalación electrónica, instalación interactiva de vídeo. Cada proyecto generaba su propia terminología. Esto es una lucha constante y que todavía no tiene una solución en nuestro campo y que al final, bueno, es pues muy discutible, ¿no? esta categorización. También generamos este gráfico tan chulo que obviamente la letra es enana y no se lee nada, pero que intentaba relacionar los años en los que se habían producido estos casos de estudio con la tipología para ver si había algún tipo de, bueno, de modas o pues por ejemplo, como podéis abajo del todo, las páginas web son sobre todo de los años 2000, que es las que se estudiaron, lo cual no implica que no haya casos de los años 90, pero quizá ya no estaban tan accesibles o no se habían coleccionado y habían desaparecido. Y este creo que es el último gráfico ya, este sí que no se lee, pero en las flechitas, o sea, lo he ampliado tanto y la letra es tan pequeña porque quería que aparecieran las instituciones españolas. Entonces, los casos de estudio pertenecían a una gran variedad de instituciones, muchas veces no participaban como partners en los proyectos, pero sí que trabajaban en colaboración con, por ejemplo, en este caso, el Reina Sofía, que era el que aparece como parte de la mayoría de los proyectos como representante en España, y aparecen casos de estudio de muchas instituciones españolas, como abajo del todo está el Guggenheim de Bilbao, el Centro de Arte Contemporáneo del Centro Andaluz, el Arteon de Vitoria, la colección de La Caixa, que creo que ya no existe, por lo que yo sé, el IBAM de Valencia o por supuesto, el Reina Sofía, ¿no? Participaciones pequeñas, pero importantes para nosotros y que han hecho avanzar nuestras colecciones y el estado de las mismas, ¿no? Y ahora vamos a hacer un breve repaso. No voy a detenerme en todos los proyectos que seleccionamos, sino que he elegido los que a mí me han parecido, a mi criterio y a criterio de muchos expertos, los más relevantes o los que han representado unos cambios más grandes en nuestro ámbito disciplinar. Y los he dividido también por décadas. Primero, en los años 90, aparecen los primeros proyectos que son lo que consideramos nosotros proyectos fundacionales o proyectos pioneros en relación con el arte de nuevos medios o el arte intermedia. Los tres proyectos más grandes que se llevaron a cabo en estos años fueron la conferencia Playback del Bay Art Video Coalition, que es una institución que colecciona y preserva vídeo en los Estados Unidos y que sigue activa a día de hoy. Esta conferencia fue la primera conferencia que se hizo especializada en un nuevo medio o en una obra intermedia, en este caso en el vídeo. Después tenemos el
famosísimo, súper conocido, casi todos los que estudiáis conservación habréis visto este libro, Modern Art Who Cares. Si no lo habéis visto, lo vais a ver de aquí en adelante, del Conservation of Modern Art, que fue un proyecto que se realizó en Holanda, en lo que se llama SBMK, que es la Fundación Holandesa por Arte Contemporáneo, y que desarrolló no solamente esta importantísima publicación con su consiguiente conferencia, que fue pues sagrada, ¿no? en esta época, sino también lo que veis a la derecha, que es el formulario de toma de decisiones, el árbol de toma de decisiones, que cuando yo estudiaba la carrera se estudiaba y que se sigue estudiando y que ahora, sí, no, ¿verdad, Esther? Sí. Y que renovaron en 2019, o sea, ya no tiene este aspecto, pero que fue súper importante a la hora de establecer una metodología de trabajo en conservación de arte contemporáneo, no específicamente de nuevos medios, como ya veremos. Y por último, la iniciativa de los medios variables, dirigida por Johnny Polito, que quizá, como algunos dicen, está un poco pasada de moda ya, pero que fue también un proyecto súper importante en su acercamiento y en el trabajo que hicieron de concienciación y de cambio de paradigmas teóricos. O sea, la importancia que tienen estos proyectos fue que fueron pioneros en proponer un cambio de criterio, desde el criterio tradicional, que se basaba pues, en la materialidad, en el objeto, en la autenticidad, etcétera, a un paradigma nuevo en el que se interactuaba con el artista, se establecían límites de variabilidad y se aceptaba que las obras físicamente podían cambiar, ¿no? Que esto era una cosa que nadie se había atrevido a proponer hasta entonces en el arte tradicional, por supuesto, y en el de nuevos medios pues no se consideraba todavía, ¿no? Nos vamos a detener un poco someramente en los tres proyectos. El primero, la Playback Conference, fue, como ya he dicho, la primera conferencia sobre preservación de vídeo. Es verdad que esta conferencia tuvo un punto de vista muy tradicional y lo que más se estudió fue los parámetros físico-químicos de degradación de las cintas analógicas, y se ofrecieron pues, instrucciones de preservación preventiva, sobre todo, pero y las citas son de esta ponencia porque, curiosamente, aunque este es el proyecto más antiguo que se investigó, las actas y las presentaciones PowerPoint del año 96, con su estética, etcétera, las podéis ver en su página web, están accesibles todavía, y esto no pasa con muchos proyectos modernos, o sea que esto es algo a destacar de este proyecto y muy importante. Decía que, aparte del enfoque tradicional, se discutieron algunas cuestiones éticas que están vigentes hoy en día, ¿no? Como por ejemplo, si el creador o el artista quiere que las cintas de vídeo se degeneren, ¿es ético que nosotros las tengamos en un almacén en condiciones perfectas impidiendo esta degradación? ¿Estamos afectando la intención de la obra en este caso o nuestra responsabilidad va más allá de la intención del artista? Y, por ejemplo,